Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Vaya, chévere que nos volvamos a encontrar, ¿eh? Desglosamos ya las claves del día. La primera clave, ping-pong, porque sigue el ping-pong entre La Habana y Washington. Aquí dicen una cosa, allá responden otra, y por momentos a mí me parece que es un diálogo de sordo. Por ejemplo, las nuevas sanciones de Marco Rubio son un crimen, dice el canciller cubano. El régimen cubano es corrupto, brutal y antiestadounidense, responde Marco Rubio. Tenemos un canal directo abierto con Estados Unidos, asegura la vicecanciller del régimen, pero nadie la cree porque no ofrece pruebas. Y mientras la gente está esperando algo, que suceda algo, y protestan. En el barrio habanero del Cerro, la gente bloqueó una calle luego de 5 días de electricidad. Niños, mujeres y ancianos se tomaron las manos y hicieron una barrera humana para que la policía no pudiera reprimir a los manifestantes. En otro barrio de La Habana, los Pocitos quemaron los basureros. En Guaynabo la gente se atrincheró frente al edificio del Poder Popular y allí exigieron luz y comida. En Santiago de Cuba quemaron un museo dedicado a un mártir de la revolución. En Regla, la policía antimotín detuvo a 3 mujeres que exigían en Arito: queremos comida para nuestros hijos. Y por cierto, la provincia de Granma quedó el martes completamente a oscuras, un día entero sin electricidad. Otra clave del día, niños y miseria. Lo digo porque la crisis está obligando a los adolescentes y jóvenes cubanos a salir a la calle, a adoptar responsabilidad de los adultos para conseguir comida, a resolver, a inventar, a buscar comida. Salen a la calle como fierecillas a hacer lo que sea con tal de buscar comida para la casa. Lo dice el grupo Food Monitor Program, que es un grupo que monitorea el hambre en Cuba, y asegura que en el 90% de las escuelas cubanas no hay acceso a agua potable en ningún momento del día, y que en la mayoría de las escuelas no se puede garantizar una proteína, por humilde que sea, para la comida de los chicos. Y ya que hablamos de jóvenes, Jonathan Muir, y esto es una buena noticia, menos mal, Jonathan Muir, de 16 años, el adolescente que fue preso 3 meses después de la protesta de Morón, ha sido liberado en las últimas horas. Imagínense, metieron preso al padre. No, al padre lo liberaron, dejaron al chico preso en una prisión de máxima seguridad con 16 años, lo acusaron de sabotaje por el que le podía haber caído por ese cargo 15 años de prisión. Y lo que no dice el gobierno es que este chico necesitaba un tratamiento inmunológico porque tiene serios problemas de defensa en su organismo. El tratamiento no se ha podido hacer y es de prever que su condición médica se haya agravado en estos 3 meses de cárcel, porque ¿en qué cárcel hacen un tratamiento inmunológico? Bueno, esa es la buena noticia. Jonathan Muir, 16 años, ya está libre. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo un niño de 16 años puede ser acusado de sabotaje? En fin, otra clave del día, Vietnam. Resulta que ahora Díaz-Canel está ofreciendo como punto de referencia de sus reformas económicas a Vietnam. Durante muchos años, el gobierno ignoró olímpicamente lo que estaban haciendo los vietnamitas con su economía. Bueno, ahora tronó y entonces se han acordado de Santa Bárbara. Una criatura tan opaca, tan estólida, tan gris, como diría Canel, podría entender, pregunto yo, cómo Vietnam se convirtió en un país próspero y exportador, seriamente exportador, cuando en el año 1980 era la economía más pobre del planeta. ¿Un tipo como él puede entenderlo? Bueno, Vietnam es la prueba viva de que el libre mercado es la clave para acabar con la pobreza. Cuando la Unión Soviética se vino abajo y los vietnamitas se quedaron con una mano adelante y otra atrás porque perdieron todo, igual que en Cuba, pues se dedicaron a fortalecer la economía de mercado, lo contrario que pasó en Cuba. Y todo empezó a cambiar para bien. Primero que todo, el gobierno comunista reconoció que había una economía subterránea con empresas privadas, con gente que trabajaba para dueños, etcétera, etcétera. Devolvieron a los dueños las empresas confiscadas, lo que jamás se ha hecho en Cuba. Quitaron el control de precios, quitaron los controles más estrictos de aduana, dejaron de hablar de economía socialista y sobre todo dejaron de hablar de economía de guerra, porque ya no estaban en guerra. Era un país de paz, que incluso había hecho todas las paces posibles con su invasor, los Estados Unidos. Adam Smith, el gran teórico del capitalismo, anatema en las facultades de economía de Cuba, dejó escrito: poco más se necesita para llevar un Estado al más alto grado de opulencia, desde la más baja barbarie, salvo paz, impuestos fáciles y una administración de justicia tolerable.
Adam Smith escribió esto en 1776. Tal vez Díaz-Canel no se ha enterado aún. Hay más información, pero antes, los titulares. Raúl Castro reaparece visiblemente deteriorado. Su estado físico reaviva las dudas sobre el futuro del castrismo. Les contamos. Podría morir en una prisión de Estados Unidos el expiloto cubano acusado por el derribo de Hermanos al Rescate. Tenemos la información. Cuba pierde inversiones, enfrenta demandas millonarias y la crisis obliga al cierre de hoteles por falta de combustible. Ampliamos la información. Además, Miguel Cosío analiza con el investigador Luis Domínguez las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la esposa de Alejandro Castro Espín. Félix Guillermo analiza con Ramón Saúl Sánchez las reformas económicas del régimen y las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Las imágenes hablan por sí solas. Muy lejos del hombre que durante décadas proyectó autoridad absoluta, Raúl Castro reapareció en La Habana con un evidente deterioro físico que no pasó desapercibido ni dentro ni fuera de Cuba. A sus 95 años, el exgobernante asistió al homenaje póstumo de Ramiro Valdés. Caminó encorvado, con movimientos lentos y un aspecto mucho más frágil que en sus últimas apariciones públicas. Aunque no pronunció una sola palabra, su presencia terminó eclipsando el propio acto oficial. Paradójicamente, Castro acudió a despedir a uno de los hombres más poderosos del castrismo, pero fue él quien terminó concentrando toda la atención. Para muchos observadores, la escena dejó una poderosa imagen simbólica, la desaparición, por razones biológicas, de la generación que tomó el poder en Cuba en 1959. Desde que se dio el mando, Raúl Castro ha reducido al mínimo sus apariciones públicas. Precisamente por eso, cada vez que vuelve a ser visto, las fotografías y los videos son analizados al detalle. En esta ocasión, el evidente desgaste físico volvió a desatar interrogantes sobre cuánto tiempo más seguirá apareciendo en ceremonias oficiales y cuál será realmente su influencia dentro de la estructura del poder cubano. Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel continúa encabezando los actos públicos, aunque la presencia de Raúl Castro sigue utilizándose en eventos cuidadosamente seleccionados por el régimen para proyectar una imagen de continuidad histórica. Las cámaras fueron a cubrir un homenaje fúnebre, pero la imagen que terminó recorriendo el mundo fue otra, la de un Raúl Castro cada vez más frágil, convirtiéndose nuevamente en el centro de todas las miradas y alimentando el debate sobre el ocaso definitivo de la vieja guardia del castrismo. Soy Enrique López para América Noticias. Podría morir en una prisión de Estados Unidos. Expiloto cubano acusado por el derribo de Hermanos al Rescate. El proceso apenas comienza, pero lo que ocurrió en la Corte de Miami deja claro que esta será una de las batallas judiciales más importantes contra antiguos miembros de la cúpula militar cubana. Luis Raúl González Pardo, exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea Cubana, compareció ante un juez federal y se declaró formalmente no culpable de los cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Con esa decisión, el caso entra ahora en una nueva fase que podría terminar con un juicio histórico y una condena de cadena perpetua. La Fiscalía no ha dado un paso atrás. Mantiene que González Pardo integró la operación militar que terminó con la muerte de 4 miembros de Hermanos al Rescate y asegura que buscará la pena máxima si logra probar su responsabilidad ante un jurado. La importancia del caso va mucho más allá del expiloto. Su nombre aparece en la misma acusación federal presentada contra Raúl Castro y otros exjefes militares cubanos, en un intento sin precedentes de llevar ante la justicia a quienes, según Estados Unidos, participaron en la planificación y ejecución del derribo de las aeronaves civiles. Mientras la defensa insiste en su inocencia, el calendario judicial comienza a avanzar. Los fiscales preparan la etapa de presentación de pruebas y testigos, un proceso que podría volver a exponer documentos, comunicaciones y decisiones tomadas dentro de la estructura militar cubana hace casi 3 décadas. Después de 30 años, el caso ya no es historia, está nuevamente en los tribunales. Y si la Fiscalía logra demostrar su acusación, Luis Raúl González Pardo podría pasar el resto de su vida en una prisión federal de Estados Unidos. Soy Leticia Grao para América Noticias.
La presión sobre la economía cubana sigue acumulándose. En apenas unos días se han encadenado decisiones que golpean al turismo, la inversión extranjera y las finanzas del Estado, mientras desde Washington continúan aumentando. Soy José Pérez para América Noticias. Fui deportado el día 1 de junio para Guayaquil, Ecuador. Después de semanas de especulaciones sobre su deportación, Rogelio Bolufé finalmente habló, y sus declaraciones no solo intentan explicar por qué fue expulsado de Estados Unidos, sino que además han provocado una nueva tormenta dentro del exilio cubano. La dictadura no se puso sola. La dictadura como gobierno dictatorial militar en el poder es el reflejo del pueblo que son. ¿De dónde viene el policía? Del pueblo. ¿De dónde viene el chivato? Del pueblo. ¿De dónde viene el represor, el fiscal? El ex militar que durante más de 15 años integró el equipo de seguridad personal de Fidel Castro aseguró en una entrevista con Telemundo 51 que su deportación no tuvo nada que ver con su cercanía a la familia Castro. Los 10 meses que yo estuve preso, a mí no se me preguntó absolutamente nada sobre mí en lo personal ni sobre el tema Cuba. Mi proceso fue un proceso migratorio, pero yo lo veo más como una campaña mediática que como un hecho real. Su historia, sin embargo, viene de mucho antes. En agosto de 2025, fue arrestado en Miami por un caso de presunta posesión de cocaína. Poco después pasó a custodia migratoria, donde permaneció casi 10 meses mientras se desarrollaba su proceso de deportación. Desde entonces, su nombre ha estado rodeado de controversias por su cercanía con el círculo más íntimo de Fidel Castro y por fotografías junto a Sandro Castro, nieto del dictador. Sandro es mi hijao y para mí, en mi perspectiva y en mi visión, y es un gran luchador por la libertad. Y elogió también a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, asegurando que tiene más capacidad de liderazgo que el propio Miguel Díaz-Canel. Tiene la preparación, los recursos, los medios. El problema es que él tiene un cargo de una jerarquía militar muy grande y si alguien tiene la capacidad de lograr las cosas que dice que está haciendo, no es Díaz-Canel, es él. Sus palabras han provocado una fuerte reacción entre sectores del exilio que cuestionan cómo un exintegrante del círculo de confianza de Fidel Castro mantiene ese respaldo público a miembros de la familia gobernante. Rogelio Bolufé ya está fuera de Estados Unidos, pero la polémica apenas comienza. Sus declaraciones reabren el debate sobre el pasado de antiguos funcionarios del régimen cubano, las deportaciones de Washington y los vínculos que algunos de ellos siguen manteniendo con el clan Castro, incluso después de abandonar la isla. Informó Camilo Labastilla para América Noticias. Nuevas revelaciones vuelven a colocar a Cuba en el centro de una investigación internacional. Un reportaje de Martín Noticias expone cómo la isla aparece conectada a una red de actores que enlaza a simpatizantes del régimen iraní, grupos pro-Hezbolá y activistas occidentales en un entramado que, según especialistas, busca amplificar la influencia política y propagandística de Teherán en América Latina. La investigación sostiene que esta red no opera únicamente desde Medio Oriente. También se apoya en organizaciones, campañas de comunicación y espacios de activismo que promueven narrativas favorables a Irán y a sus principales aliados, entre ellos el régimen cubano. El objetivo sería fortalecer alianzas ideológicas y ampliar su capacidad de influencia fuera de la región. Las revelaciones llegan en un momento especialmente delicado. Hace apenas unos días, la administración Trump logró que Irán aceptara nuevamente el ingreso de inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares, mientras mantiene una fuerte presión diplomática y económica sobre Teherán. Paralelamente, Washington ha endurecido las sanciones contra Gaeza, ha ampliado las restricciones financieras y continúa aumentando el cerco sobre la cúpula del régimen cubano. Para analistas de seguridad, el fortalecimiento de estos vínculos explica por qué Cuba sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos. En las últimas semanas también crecieron las preocupaciones por la modernización de instalaciones de inteligencia en la isla y por la presencia de actores extranjeros vinculados a gobiernos considerados adversarios de Washington. La investigación abre nuevas interrogantes sobre el papel que juega Cuba dentro de la estrategia internacional de Irán y sus aliados. En un escenario donde Washington incrementa la presión sobre La Habana y Teherán, cualquier evidencia de cooperación política, propagandística o estratégica podría reforzar aún más la decisión de la Casa Blanca de mantener a la isla en el centro de su política de seguridad y sanciones, informó Leticia Grau para América Noticias.
Noticias en un minuto. Emily Tai se convirtió en una de las 2 nuevas incorporaciones a la lista de fugitivos más buscados del FBI, luego de que el Departamento de Justicia anunciara una operación contra el fraude al sistema de salud en Estados Unidos. Tai, propietaria de un laboratorio en Texas, enfrenta cargos por haber facturado a Medicare aproximadamente 142 millones en pruebas genéticas innecesarias entre 2019 y 2022. Tras su arresto, Tai fue puesta en libertad bajo fianza con condiciones estrictas, entre ellas el uso de un dispositivo de monitoreo de ubicación. El 8 de diciembre de 2022, ese dispositivo dejó de funcionar. La investigación determinó que Tai abandonó Estados Unidos en un avión privado rumbo a Vietnam con una identidad falsa. Su última ubicación conocida fue el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas. El FBI ofrece una recompensa de hasta $150,000 por información que conduzca a su arresto y condena. Reinier Sánchez Hurtado, un cubano que trabajaba como contratista de FedEx, fue arrestado la semana anterior en Miami Beach, acusado de traficar con zapatillas Nike robadas, con un valor estimado de $36,000, según informó la policía de Medley. El arresto de Sánchez Hurtado, de 46 años, se realizó el miércoles 17 de junio como resultado de una amplia investigación criminal iniciada hace varios meses por detectives de la policía de Medley. La detención quedó registrada en un video filmado por un dron del Departamento de Policía de Miami Beach, que ha sido difundido por los medios de prensa. Antes de contactar a las autoridades, el propio Departamento de Seguridad de la empresa realizó una investigación interna y colocó dispositivos de rastreo dentro de cajas de zapatos para dar seguimiento a los envíos, lo que condujo a los investigadores hasta la vivienda de Sánchez Hurtado en Miami. Un informe de América Noticias.